El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no Lo es escucho nada. medio raro, pero bueno, vamos a sacarnos esto, vamos a preguntarle cómo les va, buenas tardes. Hoy estamos con el hombre, te iba a decir el tipo, pero le tengo cariño, con el hombre que más nos ayudó este año a nivel producción, uno de los que siempre estuviera donde estuviera. Desde el fin del mundo nos atendió siempre el teléfono, del fin del mundo estuvo siempre dispuesto a responder. Nunca le hubo una pregunta, cosa que en nuestra profesión es difícil. Y yo lo quiero reconocer primero públicamente. Cristiano Campo, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, pero además un militante como poco de las causas populares. Y quiero decirlo porque todo el mundo te tiene como un técnico. Y vos sos uno de los mejores políticos que tiene el gobierno de Pepo. Y esto la gente no lo sabe. Y vos no querés que lo sepan, pero yo sí quiero que lo sepan porque aquí hay nuevo recambio de formación e instrucción política. Así que, agradeciéndote la presencia, lo primero que te quiero preguntar es cómo se hace desde un punto de vista ideológico para ir a una mesa como la que fuiste ayer, salir indemne y encima traer cosas buenas para la provincia. No es fácil con Macri enfrente, ¿no? Bueno, Jorge, la verdad que te agradezco tus palabras, para mí son muy importantes, de verdad te lo digo. Y atender el teléfono donde estemos es lo que nos corresponde, Jorge. Nosotros, el día que asumimos la función de gobierno, asumimos tener un compromiso público con la sociedad. Desde ese momento nosotros nos debemos a la sociedad. Entonces es una obligación que tenemos los funcionarios públicos de atender el teléfono y atender todo lo que a nuestro alcance esté para poder resolver los problemas de la gente. Porque no, si no, nos quedamos en nuestra casa, seguimos con nuestras actividades privadas y nos descomprometemos de esa situación. Pero desde el día que asumimos, ese es el compromiso que creo yo que todos los que estamos en función pública reconocemos que es lo que tenemos que hacer. La verdad que siento, como vos decís, el hombre popular, digamos, porque yo vengo de una familia, Jorge, mi papá es un gendarme, tengo 7 hermanos, somos de una familia tipo común como cualquiera, laburante, que la escuela pública nos permitió formarnos, que la universidad pública me permitió formarme y que creo yo que eso lo llevo adentro y eso es lo que me guía de tener un Estado, ¿no es cierto?, un Estado que permita el crecimiento, ¿no es cierto?, y el desarrollo de las personas. Cuando ese es el ascenso social del peronismo, ¿no es cierto? La movilidad social ascendente que el peronismo generó. Y por supuesto que creo en un peronismo que se vaya actualizando, un peronismo que vaya entendiendo cuál es el rol que tiene el Estado, un Estado moderno, inserto en el mundo, un Estado que tenga la capacidad y la solvencia para promover el desarrollo de la ciudadanía y que tenga capacidad para controlar el poder empresario, el poder de los medios. Frena ahí. Sí. Un Estado que tenga la capacidad para frenar el poder empresario y el poder de los medios. Claro. Frenar no significa que no puedan crecer, digo que se tenga que regular. Estamos hablando de cosas distintas. Frenar no es que no puedan ser importantes, que de hecho lo son. La industria para el peronismo es fundamental. La fuerza de trabajo es fundamental. Es nuestra base doctrinaria y eso es lo que aquí se malinterpreta. Se cree que el peronismo es populismo y es, le damos planes y nada más. No, el peronismo es industrialización. El peronismo es evolución. Pero en esa evolución hay un límite y el que marca el límite es el Estado. Y es ahí donde yo quiero entrar en la primera discusión con lo que pasó ayer. Ayer Macri dijo que hay que bajar el gasto público. Hay un audio publicado en páginas nacionales que habla incluso del empleo público, que para muchos peronistas, muchos chaqueños, es preocupante, porque la visión que él tiene del empleo público no es la que tenemos los peronistas y no es la que tiene el gobierno de Pepo. Yo quiero que lo primero llevemos tranquilidad al trabajador estatal de que no hay trabajos en riesgo, digamos, porque si no, si lo escuchamos a Macri, uno puede pensar que con este acuerdo hay gente en riesgo. En la provincia eso no va a pasar. Desde ya, Jorge, vos sabés que venimos de 2 años de gestión. Nosotros lo que no hicimos en estos 2 años de gestión fue justamente eso, ir por el ajuste de empleados públicos. Muy por el contrario, fuimos en el año 2016 los que mejor pauta salarial acordamos con los trabajadores del Estado, en un año donde realmente creo que muchos quedamos desconcertados con lo que ocurrió, con la caída
del Producto Bruto, con la caída de los recursos, que nos propició un déficit importante. Aún en ese contexto nosotros atendimos todo el sector público, no atendimos la cuestión social, nosotros no disminuimos ninguna asistencia social. Ahora, vos sabés de economía. Cuando vos viste el plan de Macri sabías que esto iba a pasar. Sí, mirá, Jorge, nosotros lo que veíamos era que pensábamos que la posibilidad que tuvo el gobierno de poder salir a colocar deuda en el exterior iba a ser para generar un plan de infraestructura importante en el país, en el desarrollo. Confiamos en el Plan Belgrano, nosotros realmente pensábamos... ¿Vos creíste en el Plan Belgrano de verdad? Y cuando lo presentaron, Jorge, como una reparación al norte argentino, se podía pensar de que era un plan de infraestructura importante, y eso a nosotros nos generaba la expectativa de que haya un crecimiento de la actividad de nuestra región. Eso no ocurrió el año 2016, tuvimos por el contrario una estanflación, ¿no es cierto? Tuvimos una inflación del 40 y pico % y una caída de actividad. Esa es una combinación muy fuerte, negativa, que te deja en desequilibrio. Más tarde o más temprano te pone en desequilibrio. A ver, y más en una provincia como el Chaco, que depende de los recursos nacionales en gran parte, seamos claros en este punto. Y la provincia del Chaco es una provincia que tiene una capacidad de prestación de servicios públicos importante en la región, por el crecimiento que tuvo el servicio educativo, el servicio sanitario, el servicio Pero de para seguridad. las cosas de gran infraestructura dependemos todavía de la nación. Absolutamente. Entonces, cuando pasan estas cosas como una deflación y una estanflación, que es lo que vos estás contando, o sea, es obvio que lo primero que va a golpear es a una provincia como el Chaco. Esto nosotros no somos la provincia de Buenos Aires. Perdón que lo diga así, pero hay que poner en claro qué es lo que de dónde partimos y hacia dónde vamos también. Porque después se habla con mucha liviandad. Se firmó el acuerdo, un acuerdo histórico. O sea, el acuerdo se firmó porque hay mucha voluntad del gobierno provincial de un crecimiento para los chaqueños y de no perjudicar. Pero se firmó bajo mucha discusión. Vos la cuestión de las cajas previsionales y toda esta cuestión la venís laburando hace más de 2 años, desde antes de empezar. Tu proyecto de cajas previsionales está armado desde antes de empezar. Vos sabías antes de asumir cuál era tu posición con las cajas previsionales. A ver, yo estoy cercano a Pepo hace mucho tiempo. Pepo fue a Buenos Aires cuando recién asumió. Yo todavía estaba en CN23. Y de lo primero que hablamos fue de las cajas previsionales. Y de cómo el Chaco iba a crecer. Y lo primero que me dijo fue: Cristian ya tiene un esquema de trabajo. Y aquí no se ha perdido un puesto de empleo, cuando en Argentina hay entre un 10 y un 12% oscilante de acuerdo al mes de pérdida de empleo. Entonces esto, Cristian, hay que destacarlo. Desde ahí salimos. Ahora bien, salimos desde ahí. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, ayer nosotros... Contame todo, ¿eh? Se hablaba de consenso fiscal. Nosotros, un consenso fiscal es cuando las partes están de acuerdo. Entraste, ¿qué hora era? Arrancamos a las 9 de la mañana, fuimos a una reunión previa en Casa Rosada. ¿Con quiénes? Estuvimos los ministros ahí por un lado y los gobernadores estuvieron en otra sala. ¿Qué caruchos viste? Bueno, la verdad que estaban todas las provincias. ¿Pero qué caruchos viste? ¿Estaban preocupados? ¿Estaban medio como Sí, la verdad, Jorge, sí, porque la cuestión del desistimiento de los juicios era una cuestión que preocupaba y mucho. Vos tenés una responsabilidad, ¿no es cierto?, como funcionario en esa cuestión, y sobre todo que tenías una expectativa de que más tarde o más temprano lo ibas a cobrar al juicio. Entonces el renunciamiento significaba a una demanda que tenía un final predecible. Y ese era un punto que preocupaba. Nosotros estuvimos con el fiscal de Estado, lo dialogamos, él me explicaba las posibilidades que existían y no existía otra posibilidad que sea con algo a cambio, digamos, ¿no es cierto? Y ese fue el punto que creo que... Sí, para perder no era, digamos. Para perder no era. Entonces, ese punto era el que mayormente preocupaba, y sobre todo a las provincias más beligerantes como San Luis, ¿no es cierto?, que tiene... mal no recuerdo, 17 demandas contra el Estado Nacional. Sí, 17. La provincia de Santa Fe, que ya tiene sentencia. Ese era un punto que nosotros, uno de los primeros actos que hicimos con el gobernador cuando comenzamos la función, recuerdo incluso la fecha, fue iniciar la demanda. ¿Cuándo fue? 20 de diciembre, el año anterior, fue cuando presentamos la demanda por el reclamo del 15%. Mirá vos que
he hecho, ¿no es cierto? Porque eso nos permitió estar sentados ayer en esa mesa negociando. Porque la verdad permitió redignificar al Chaco también. Y mirá, nos permitió, en ese acuerdo nosotros vamos a obtener un flujo de capital y una reivindicación de derechos, ¿no es cierto? Porque en definitiva es una reivindicación de los derechos que corresponden por ese juicio. Verdaderamente nos acordábamos cuando regresábamos de esa circunstancia con el fiscal, porque estuvimos trabajando en ese ¿Quiénes entonces. viajaron a este encuentro? Dani Capitanich como el ejecutivo, Exactamente. vos como ministro de Hacienda y el fiscal Luis Mesa, y estuvo acompañado del secretario del vicegobernador, también lo acompañó. Un hombre importante del riñón de Pepo, más interno Mesa también, ¿eh? Todo el equipo interno de Pepo estaba apoyando a Dani. Digo, no estaba el Dani solo, sino que estaban todos, el pepismo más puro, si querés, para usted que no lo sabe, tanto Campo como Luis Mesa son gente del riñón del gobernador y gente que es gobernadora, no te voy a decir entrenado, porque tienen formación académica ambos, pero sí políticamente el mentor más grande que han tenido es Pepo. No, absolutamente, la verdad. Hay que decirlo, porque si no parece que esto fuera generación espontánea. A ver, no es generación espontánea. Pepo mandó a gente formada de su riñón. Y lo que lograron ayer, frente a un gobierno como el de Macri, que tiene una ideología marcada, nos guste o no, ellos tienen una ideología marcada, no lo podemos negar, Cristian. Disculpa que sea duro, sí, sí. pero si yo voy a decir que ahora Macri es el más progresista del universo, estoy mintiendo, porque entre 5 meses me voy a tener que decir. Entonces Macri es Macri. Y ustedes ayer lo que obtuvieron fue una negociación donde renuncian a una demanda, pero obtienen la plata antes que lo que iba a tribunal de juicio, primero y fundamental, y sobre todo obtienen la plata bajo los términos que ustedes impusieron, no los que impuso Macri. Bueno, la premisa del para lograr el consenso era no perder recursos. Nosotros teníamos una definición clara de que dejó el gobernador ante su partida al exterior, que era el acuerdo se logra si no hay pérdida de recursos para la provincia. Y bajo esas premisas es con las que fuimos a trabajar, y verdaderamente fueron jornadas largas de trabajo, se repasaba punto por punto el proyecto de consenso, se debatía con todos los representantes de provincias. Y la verdad que haber obtenido la coparticipación del revalúo de los activos, que en el proyecto original no estaba, bajo el Repetilo, por favor. Sí, no estaba en el proyecto original. La coparticipación del impuesto nuevo a crearse, de revalúo de los activos, el revalúo contable de los activos, no estaba previsto coparticiparse. Era un impuesto que tenía afectación específica al ANSES, y nosotros planteamos que Castellano, Macri se iba a quedar con la guita, iba a ir al ANSES sin coparticiparlo a la provincia. ¿Y ustedes se pararon dónde y pasó qué? Esto lo empezamos a trabajar ahí en el Consejo Federal de Inversión. Cuando empezamos a debatir punto por punto, dijimos, esto no puede ser, pues si estamos construyendo federalismo, si estamos trabajando por el federalismo, si estamos trabajando por simplificar el régimen, no podemos seguir generando parches al sistema. El laberinto de coparticipación se crea justamente por generarle parche al sistema previsional. Entonces dijimos, si esto es el puntapié de un trabajo hacia el federalismo, hacia una mejor distribución primaria de recursos, lo que no tenemos que hacer nuevamente es empezar a crear impuestos con afectación específica para un sector. Entonces hay que trabajar más integralmente. Ese fue, bajo este fundamento no tuvo opción el gobierno nacional de no coparticiparlo. Si yo digo en castellano, no te vamos a crear un impuesto para que te lo quedes vos, ¿está muy lejos de la realidad? ¿Cómo? Si yo digo en castellano que le dijeron, no te vamos a crear un impuesto para que te lo quedes vos, ¿está muy lejos de la realidad? No, estamos hablando de que nosotros estamos trabajando en la construcción del federalismo fiscal, entendemos que es necesario. Hacer eso con un gobierno como el de Macri, con la concentración económica que tiene Macri, para un ministro de Hacienda y Finanzas, no es un dato menor. Vos lograste que un impuesto que no iba a ser plata que llegara a la provincia llegue. Sí, porque... ¿Vos entendés? ¿Realmente te diste cuenta de lo que lograste políticamente ayer? No, la verdad que nosotros estábamos convencidos. No caíste todavía, ¿eh? Bueno, vamos a ver cuando venga la liquidación, ahí lo vamos a cuantificar. Vos decís que todavía estás viendo cuántas guita te van a dar. Y la verdad que tenemos expectativas, Jorge, porque esa es una demanda histórica incluso de las empresas, de las compañías para mejorar su posición de activos. Yo creo que van a entrar muchas empresas al revalúo contable. Yo recuerdo cuando formaba parte de la Federación Argentina del Consejo de Ciencia Económica,
era un tema que lo debatíamos en la Mesa Nacional, que el gobierno debía permitir la revalorización de los activos porque mejora su exposición ante el sistema financiero, va a permitir que puedan tomar crédito en el sector financiero para generar inversiones productivas. Por eso yo creo que ese impuesto va a ser importante. Espero que esté por sobre las expectativas. Nosotros siempre somos de expectativa conservadora, pero tengo, la verdad, mucha expectativa puesta en ese impuesto. Y cuando Macri les pide a las provincias que bajen impuestos, y las provincias aceptan en cierta forma bajar un porcentaje de impuestos, ¿cómo se recupera la guita que se pierde ahí? Debería ser por crecimiento de actividad. Hoy yo lo decía en la conferencia de prensa y lo digo con mucha convicción. Yo espero que esta disminución de impuestos sea que el empresariado lo tome para invertir, para generar un fondo de inversión que permita crear mayor productividad, que le permita, en definitiva, crear más empleo, ¿no es cierto? Vas a tener que dar una discusión ahí, ¿eh? Pero la verdad que hay que ponerse todo junto en esto, Jorge. El país necesita de la responsabilidad de los funcionarios, del empresariado, de los periodistas, de todo. Se necesita de la responsabilidad. Nosotros. Sí, de todo, Jorge. La verdad que el Estado lo tenemos que hacer entre todos. El Estado argentino no está pasando el mejor de los momentos. Vos sabés que tiene un déficit fiscal creciente, sí, claro, que tiene un nivel de endeudamiento muy alto. Vos mirás los números del 2017, 2018 del presupuesto nacional y son 3.2 la meta de déficit. No es poca cosa. Eso es lo que está firmado, no lo que te dicen que van a pedir, ¿eh? Claro. A nivel de deuda. Yo tengo el dato de que son 222.000 millones en dólares de deuda que van a tomar en el 2018. ¿eh? Bueno, eso sería muy alto. Es muy alto. Es muy alto. Pero esto tiene que generar... nosotros tenemos que volver al pleno empleo, tenemos que volver a la inversión, tenemos que volver al consumo, a la reactivación del consumo, tenemos que volver a ese estadio. Son 2 años de contracción económica. Realmente se transforma en difícil la situación fiscal de las provincias. Yo estoy monitoreando algunas provincias y este año van a terminar muchas provincias con déficit. Nosotros terminamos el año pasado con un déficit importante. Este año estamos haciendo un trabajo muy fino para ir corrigiendo y sin ajuste, porque nosotros cuando tenemos que decidir un gasto en salud, un gasto en educación, para medicamentos, para compra de ambulancias, para compra de patrulleros para la policía, compra de... Frenó porque él dice muchas cosas muy importantes y todas juntas. Dijo, voy a hacer un reacomodamiento para bajar el déficit sin ajuste. Claro. Dijo, voy a reacomodar el déficit sin ajuste. Estamos haciendo un trabajo muy fino para reacomodar el déficit sin ajuste. Hay que marcarlo, porque si no parece que él te dice un montón de cosas y te está diciendo que no vas a perder el laburo, te está diciendo que no vas a perder el poder adquisitivo, te está diciendo que el empresario que te tiene contratado tiene que comprometerse, te está diciendo que acá, si no es entre todos, no llegamos. Así es. Entonces, todas esas cosas que te está diciendo Campo hoy son la base que hace que Pepo hoy tenga la firmeza que tiene a nivel del mundo. Yo el otro día hablaba de Pepo insertado en el mundo con esto de la cumbre del clima y esta cuestión. Pero vos te podés insertar en el mundo, venir a la provincia, y la provincia puede estar arrasada. Y esta es la provincia que está ordenando lentamente en un momento que claramente no es favorable para el país, por decisiones que para mí se han tomado mal. O sea, acá no hay soluciones mágicas, nada pasó por azar. Acá hay cosas donde han sido transferencias de recursos directamente de un grupo económico, por ejemplo las mineras, perdiendo poder adquisitivo el laburante. Esto ha pasado y es la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Ahora, Cristian tiene que ir a discutir ahí y obtuvo fondos de un impuesto que no era coparticipable. Te dice, estamos reduciendo el déficit sin ajuste. Eso son metas de gestión. Así es, nosotros tenemos... otra de las cuestiones importantes en el consenso, que vos lo marcaste, fue el sistema previsional. Y en eso verdaderamente... ¿Cómo te plantaste ahí? A ver, contame. Ahí nos plantamos ya el año pasado en el presupuesto. Sí, pero ahora te sentaste con todos. Yo tuve una reunión, Jorge, incluso porque cuando el presidente convoca el jueves pasado, sí, él pone a disposición los equipos técnicos. Y en el caso particular de la provincia nos convocaron para el día martes a las 15 horas nos convocó el equipo del ministro de Interior. Y Frigerio. estuve con el ministro, con Frigerio, estuve con el ministro Dujovne,
con el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, con el secretario de Provincia, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Interior, Paulino Caballero, junto a mi equipo, y empezamos punto por punto a analizar el consenso y nuestro parecer. Y ahí fue cuando planteamos cajas previsionales, revalúo del impuesto, método de actualización por la pérdida del impuesto al cheque que se transfiere de 100% al ANSES, el límite a los pagos a cuenta de los tributos que son coparticipables, que se destinan de los no coparticipables, como pago a cuenta de los coparticipables. Esto para hacerlo sensible, es decir, el impuesto al cheque. A ver, yo te quiero marcar una cosa política para que vos en tu caso lo entiendas. Se sentó a discutir tu sueldo con Duhovne, con Frigerio y la semana anterior con Caputo. Estuve con Caputo también. Por el tema de las letras. Sí. O sea, este muchacho que vos tenés como ministro de Hacienda y Finanzas es el tipo que discute mano a mano con los que manejan hoy la realidad económica, pero con los que además tienen una ideología económica totalmente distinta a la que tiene él. Porque Macri quiere, y lo dice, y tenemos el audio, un recorte del empleo público, quiere bajar el déficit haciendo que el empleo público baje, tomando el riesgo de tener pérdida de empleo. Eso en la provincia no pasa. ¿Cómo no pasa? Porque Ocampo lo va a discutir. ¿Por qué lo va a discutir Ocampo? Porque Pepo sabe a dónde va. Esa es la punta de todo esto. Tener un horizonte económico, pero también social, claro. Porque si no, se pierde de vista. Ahora digo, cuando vos te sentás con Frigerio, por ejemplo, Duhovne, que es un tipo, agarrate y yo agarro Pratgay, porque me acuerdo todavía de que Pratgay mucha bola nos daba. Con Duhovne cambió un poco la cosa. Esa es la verdad. En la gestión voy y golpeo todas las puertas. Nosotros levantamos el teléfono, pedimos audiencia, vamos y hablamos. Y cuando vos te vas y hablas con tu verdad, llevas tus números, llevas tu fundamento, es difícil que no te puedan escuchar, porque yo digo, es muy importante siempre hacer los deberes previos para poder ir a hacer un planteo. Y en ese esquema nosotros podemos ir generando, ¿no es cierto?, nuestras soluciones, porque la verdad que cada vez que viajamos no es porque vamos a pasear a la capital, vamos detrás de una gestión. El día martes nosotros cerramos el acuerdo que habíamos ya, el gobernador lo había definido con el ministro de Interior antes de partir hacia el exterior. Cerramos un acuerdo donde hicimos un rollover, decimos nosotros, de las letras. Explicar lo que es fácil. Nosotros tomamos, interín, tomábamos el préstamo, ¿no es cierto?, hacíamos la emisión de deuda, habíamos tomado con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que lo administra el Estado Nacional, habíamos tomado préstamos de corto plazo. A nivel nacional. Con el Gobierno Nacional, préstamos de corto plazo con vencimiento en diciembre. Hasta tanto salgamos al exterior. Otro tema, Macri se endeudó hace un año, nosotros a diciembre. Sí, nos endeudamos a diciembre y en el interín hicimos una letra de corto plazo, una letra de tesorería, intraejercicio la llamamos, es decir, la emitimos dentro del año y hay que cancelarla en el año. Todo eso hicimos para mantener nuestras cuentas financieras para cumplir con nuestros servicios, ¿no es cierto? Porque, es decir, vos tenés un déficit. Tenés un déficit, el déficit no es un término abstracto, significa que tenés menos plata para manejar tus recursos, tus erogaciones. Eso es en castellano el déficit, ¿no es cierto? Tenés menos recursos para poder manejar tus erogaciones. Erogaciones que todos los meses, y sobre todo la salarial, Jorge, son 2.350 millones netos que hay que poner en la provincia todos los meses. Y esa tenés que tenerla para el día 5, 6 o 4, que es la fecha donde cae. Entonces nosotros con instrumentos de corto plazo fuimos resolviendo esa situación, pero se nos llega a diciembre y en diciembre vos tenés que cancelar todas esas obligaciones. Y esto lo negociamos y transformamos todas esas obligaciones en el marco de la ley de endeudamiento que tenemos, transformamos 3.300 millones, lo pasamos a largo plazo. Eso nos va a permitir, Jorge, tener calzado el pago del medio aguinaldo para diciembre, de cancelar la letra de tesorería. O sea que ya podemos contarle a la gente que con el medio aguinaldo no va a haber problema, el empleo público no va a tener dificultad. No, Jorge, no. Ese era nuestro objetivo de trabajo, el gobernador ya lo había dicho. Para que todos tengan la tranquilidad, para que todos sepan que este fin de año va a ser un fin de año como debe ser, tranquilo, porque se ha trabajado para eso. Pero sí, Jorge, vos sabés que la vez pasada lo decía un medio,
Yo me preguntaba, no debería ser una pregunta, no debería ser un tema que se debata, que sea una expectativa. La gente tiene que saber que nosotros esas cuestiones tenemos que tener resueltas. Cristian, querido, acá hubo cronograma de pagos, te recuerdo. Sí. ¿Vos querés que yo te acuerde? Te nombro un gobernador que decía chaqueños y te decía Sí. el 2 de tal número, el 3 Vamos, Cristian, o sea, Nosotros, no debería, pero venimos de una historia que nos ha marcado. La misma historia de los que se llenan con la mano, ¿eh? No me hagas hablar, compa, que te toca hablar a vos. Por eso es muy importante, Jorge. Ahora yo estuve en la legislatura el día lunes, ya por ahí se me cruzan los días, el día lunes estuve en la legislatura en la Comisión de Hacienda por el presupuesto. Es muy importante que el presupuesto sea aprobado en los términos que lo presentamos, porque la verdad que está ampliamente demostrado por qué tenemos la necesidad de financiamiento, porque si no, Jorge, la ecuación es muy sencilla. Si tus ingresos no te alcanzan para cubrir tu nivel de erogaciones, que me planteen los diputados qué tengo que bajar, porque yo ya no encuentro, si mis ingresos me vienen dados por transferencia del Gobierno Nacional, más el esfuerzo fiscal que hacemos adentro de la provincia sin aumentar impuestos, porque no aumentamos impuestos en la provincia. Obey me está diciendo, no queremos despedir gente, queremos un mejor Estado. Turco, vos querés un mejor Estado. Macri dijo, hay que reducir la planta de empleo público. Perdón, dijo está grabado, el salario es un costo y el costo hay que bajarlo. Eso lo dijo abiertamente. Que vos quieras un mejor Estado y quieras optimizar, yo te quiero, Turco, vos sabés que yo te quiero, lo voy a decir porque yo cuento todo. O sea, acá tienen vos todos, aunque esté el ministro. Vos también. Y me gustó lo de recién, que los diputados digan dónde bajamos, eso es lo que estamos pidiendo ahora. Pero claro, porque la verdad que nosotros tenemos un camino gradual hacia el equilibrio y sí, estamos, como te decía, haciendo un esfuerzo. Cada vez que tomamos una decisión de qué gasto autorizar, estamos mirando, porque la verdad que cuando tenés esta situación es lo que corresponde. Nosotros tenemos que optimizar nuestras empresas públicas, tenemos que trabajar con nuestro sistema previsional de manera de que hacerlo más eficiente, tenemos que trabajar con nuestras prestaciones sociales que lleguen a las personas que las necesitan. Tenemos que trabajar con nuestros empresarios que tengan otro tipo de compromiso. Y nosotros no vamos a aumentar impuestos provinciales, que esa es la... ¿Perdón? No vamos a aumentar impuestos provinciales. ¿Y si Macri quiere aumentar los impuestos? Por el contrario, nosotros firmamos el consenso fiscal porque tenemos el convencimiento de que tenemos que bajar la presión fiscal para que los sectores productivos puedan generar inversiones y puedan generar empleo. Así que la verdad que esperemos que el tratamiento legislativo que se le da al presupuesto sea el adecuado y que se piense sobre todo en que no se está beneficiando a Domingo Pepo. ¿Y si yo te digo que hay algunos que están reticentes y que no son de la oposición o que no deberían serlo? Bueno, la verdad, Jorge, que no sabría qué decirte, digamos, pero me gustaría conocer los fundamentos cuando digan que no o qué bajar, ¿no es cierto? Porque ahí está la cuestión. Los fundamentos son el ego personal. Por no haber llegado a obtener posiciones personales que parecían mejores, no pudimos y la culpa la tiene el de al lado. El que no nos aceptó fue fulano. Nosotros somos buenos, hermosos e impolutos. Ese es el argumento, tan lógico y tan racional como eso, como lo han sido históricamente. Porque nosotros la racionalidad también es una línea histórica. Lo que nosotros tenemos que tener, Jorge, es la cuestión fiscal. Se hace una planificación, presentás tu número, no podés cambiar la realidad, no podés cambiar si tenés un cuadro fiscal, tenés que trabajar para ir mejorándolo, pero tenemos que tenerlo resuelto porque no nos puede tener lo fiscal todo el tiempo ocupado. Lo que viene en estos 2 años es la agenda del desarrollo. Nosotros con el gobernador, la mirada en estos 2 años de gestión está puesta en el desarrollo y el crecimiento de la actividad económica en nuestra provincia. Vos decías muy bien, el gobernador está en el exterior, lo que está haciendo es promocionando la provincia. Me contaba, yo estuve comunicado con él, lo grato que fue para el exterior el parque impenetrable. Nosotros acá adentro tal vez no tomamos dimensión de lo que significa ese patrimonio que tenemos ahí, ¿no es cierto?, en el impenetrable, como sí lo valoran ya en otras regiones del país. Entonces hay que trabajar, hay que salir a contarle al país, al mundo, lo que tiene el Chaco, para que empezar a acercar inversores. Nosotros trabajamos el año pasado y este año le dimos continuidad, mejoramos nuestras calificaciones crediticias
pese al cuadro de situación fiscal, al cuadro fiscal, pero por otro lado las calificadoras de riesgo miran tus planes de gestión, tus planes fiscales, tu plan de desarrollo, y todo eso se pone en una matriz, ¿no es cierto?, donde se analiza y nos mejoraron la calificación. Así que nosotros tenemos una provincia con un potencial enorme, siempre lo decimos, tenemos que trabajar para que no sea la noticia, como decíamos antes, la fecha del pago de salario, que tengamos las cuentas equilibradas, y eso lo podemos hacer, Jorge, lo podemos hacer acompañando a nuestros sectores productivos, generando cadenas de valor. Ya lo pudieron hacer, ya este año va a ser un fin de año más tranquilo que otros fines de año que yo mismo he visto. Sí, sobre todo un dato interesante que te quería dar, nosotros crecimos en el empleo, Jorge, en el país, eso es muy importante. ¿Perdón? Crecimos en el empleo privado registrado, crecimos 3.2 en el país. Es la tercera provincia en el país. Es la tercera provincia con mayor crecimiento. Bueno, ves, Turco, también decimos la buena para Macri, crecimos en el empleo privado, sí, en el país también la decimos. 3.2%, eso es un muy buen dato, que la verdad que uno advierte de que pese a las circunstancias nosotros desde lo fiscal trabajamos para que no se resienta la actividad económica. ¿Y la provincia cómo está en contexto de eso? En materia fiscal. De empleo privado formal. No, estamos bien, crecimos 3.2 respecto, estamos ya en los mismos niveles de septiembre. Respecto al país, decimos. Al país, 3.2%. Yo entendí que el país había crecido 3.2%. No, la provincia creció 3.2 y es la tercera en el país en crecimiento. Eso es muy bueno, eso no tuvimos, porque eso hubiera sido realmente preocupante, Jorge, cuando la gente pierde el trabajo, eso es lo más preocupante. Se desarma la familia, se desarma la vida, se desarma un montón de cosas. Igual ayer estuve reunido con un mutuo amigo. Tuve una cena muy interesante con nuestro amigo Carlos Kovic. Carlos Kovic, sí. La gente del CONES. Y el empresario privado está esperanzado en esta gestión de Pepo. Bueno, la verdad que nosotros también estamos esperanzados en el empresariado. Con Carlos mantuvimos reuniones. La verdad que hace muy poco fue anfitrión de un evento importante que se hizo en la provincia. ¿Estuviste? Y la verdad que sí, que por eso te digo, este es un compromiso de todo, y el CONES tiene un rol muy importante que ocupar. Y los empresarios en general, en particular, digamos, más allá del CONES como entidad, los empresarios en particular, cada uno de ellos tiene un rol importantísimo de cara a estos 2 años de la evolución, ¿no? Tenemos la verdad que en la provincia tenemos organización intermedia activa, la Federación Económica, la Cámara de Comercio de Resistencia, son muy activos. La verdad que nosotros estamos en comunicación, yo permanentemente... ¿Te sentís apoyado por el empresariado o te sentís que te tiran a matar? No, la verdad que no he sentido, por el contrario, hicimos cosas juntos. Hace poco firmamos un acuerdo el acuerdo de regiones fronterizas para venta de tarjetas en 12 cuotas, lo hicimos con Alfredo González y la CAME, ¿no es cierto?, que estuvieron y siempre estamos generando promociones para la provincia, para mantener activo el comercio local. Yo creo que pudo haber sido diferente la situación si no teníamos una política contracíclica como tuvimos el año pasado. Hay provincias que tuvieron una situación más delicada, muy complicada el año pasado, y el deterioro de las cuentas de algunas provincias este año también va a ser significativo. Háblame de los beneficios. Te iba a decir pros y contras, pero suena muy obey. Háblame de los beneficios y los perjuicios de la firma del acuerdo de ayer. Bueno, los beneficios yo creo que te mencionaba. Para mí, haber logrado desarmar la cuestión del 104, que era que contenía el 10% del fondo de conurbano, era un problema que lo teníamos encima, Jorge. Si la Corte fallaba a favor de Buenos Aires, y la verdad, iba a fallar a favor de Buenos Aires, porque en definitiva habían argumentos para que falle, porque el monto, el tope de 650 millones verdaderamente quedó muy desactualizado desde su creación a esta fecha. Entonces tenía argumentos sólidos la Corte para poder avanzar. Necesidades en el conurbano bonaerense, vos lo conocés muy bien, existen. Entonces y esto era una preocupación, porque en definitiva la Corte llamó a las provincias como terceros interesados, ha oído muchos argumentos, entendían de que no era judicializable la cuestión, pero lo cierto es que estaba en la Corte, y si la Corte fallaba... Ya está judicializado, fuera o no, ya estaba judicializado, entonces ya estaba en la Corte, con lo cual el fallo era inminente, y la verdad que eso hubiera significado... ¿Puedo decir algo que acaban de decir acá? Sí. Escuchá lo que te voy a decir, Luis Obey me acaba de escribir, ¿qué señor ministro? ¿Qué sentís cuando la gente que puede estar incluso en la antípoda de lo que nosotros pensamos
Me pasa a mí con el turco, que tengo muy buen diálogo, yo le tengo cariño y además tenemos muy buen diálogo político. Dice cosas como esta. Bueno, la verdad que con Luis la vez que tuvimos posibilidad de conversar, tuvimos conversaciones muy interesantes. Según él, me lo dijo al aire, fuiste el único tipo que se tomó 2 horas para explicarle a un médico una cuestión económica. Tiene una manera muy gráfica el de... Que él no hubiera hecho lo mismo si te hubiera tenido que explicar a vos una operación. La verdad que me hubiera llevado más tiempo entender de medicina que lo que a él de economía, pero la verdad que siempre la vez que estuvimos conversando de presupuesto, estuvo con su asesor, evidentemente tiene un buen equipo de trabajo, porque estaba bien informado. Y si yo digo que Obey, y lo digo yo, no lo decís vos, es uno de los principales impulsores, junto con Sájer y algunos de los nuestros importantes para la aprobación del presupuesto, sin temor a equivocarme, te digo que uno de los que más está trabajando es Luis Obey. Por orden del presidente Macri, vamos a ser claros, yo como critico digo las cosas que también son buenas. Por orden de Macri y de Frigerio, Obey es uno de los hombres más interesados dentro de la Cámara en aprobar este presupuesto, y eso no es un dato menor. Mira, viene a colación, nosotros suscribimos un plan de sustentabilidad fiscal con el Gobierno Nacional justamente para poder acceder a estos créditos de corto plazo que nos permitieron tener acomodadas nuestras cuentas financieramente para poder cumplir con nuestros compromisos. El Ministerio del Interior tiene toda la información precisa, porque nosotros estamos en el régimen de responsabilidad fiscal, nuestra información es pública. La verdad que las cosas son así, Jorge. Hubo una caída de ingresos, tenés un nivel de gasto que no corresponde que lo disminuya, no lo podés bajar, porque detrás hay consecuencias, hay personas. Vidas. Exactamente. Entonces vos tenés que utilizar la herramienta del crédito público para subsanar esa situación. Cuando vos lográs acomodar tus cuentas, la economía crece y tenés superávit y empezás a pagar los préstamos que tomaste. Así funcionó siempre, o el Estado Nacional no lo está haciendo. El Estado Nacional incurrió en déficit en el 2016 casi, depende cómo lo mire, hasta 10 puntos. Y no tenía otra opción tampoco. Y no tenía Vamos opción. a ser claros. Sí. Pero así como no lo tenía el Estado Nacional, tampoco lo tiene el Estado Provincial. Entonces, cuando algunos dirigentes se ponen en ultradefensores de la no deuda, cuando no defienden lo mismo a nivel nacional, no es el caso de Obey, me parece que ahí está la racionalidad. Tenemos que ser justos y medir con la misma vara todo. Ahora, yo te voy a poner una situación hipotética. ¿Pepo vuelve cuándo? El día lunes. Entra Mingo el lunes a las 10 de la mañana a tu oficina. Te cuenta 2 o 3 cosas del viaje, que Horacio dijo esto tecnológico, que los celulares, vamos a traer tal cosa, va a venir un chino a hablar con vos, aprende chino pronto, porque va a venir un chino a hablar con vos dentro de poco, va a venir uno de Barcelona también, así que aprende catalán, porque bueno, Horacio va a traer a todos acá a que charlen con vos y te vas a tener que sentar vos. Ahora, a nosotros no fue bárbaro, Cristian. Contame lo de Macri. ¿Cuáles son las 3 primeras cosas que le contás? Mirá, estás sentado conmigo, le tenés que contar la reunión, contásela. Que fue un acuerdo muy diferente del que él vio el día jueves en la primera reunión, que el acuerdo que se logró fue un acuerdo, un consenso fiscal donde creo que las partes salieron conformes. Y eso es importante. Cuando en un acuerdo una de las partes sale disconforme, porque no fue un acuerdo, fue una imposición. Entonces, cuando salimos con la sensación de que hubo un consenso fiscal, donde el objetivo del consenso era la disminución de la presión fiscal sobre los sectores productivos, resolver el problema del fondo conurbano, porque ese es un problema que lo teníamos latente. Nosotros teníamos las cuentas hechas, 3.900 millones a 4.000, hubiera significado para la provincia del Chaco la disminución si el fondo de conurbano se aplicaba plenamente a la provincia de Buenos Aires por el fallo de la Corte. ¿Cuánto hubiéramos perdido? 4.000 millones en un año. Y lo hubiéramos perdido para todo, lo hubiéramos perdido. O sea, todos los años, digamos. Exactamente. Constantemente. Entonces, una variable constante. ¿Qué planteamos nosotros? Dijimos, si es inconstitucional el inciso B y D, lo es todo el artículo. Y eso lo trabajamos con las provincias. Entonces se desarmó el artículo 104 y lo que iba al ANSES y al fondo ATN pasa toda la masa coparticipal. Y eso permitió compensar la disminución, lo que va a Buenos Aires con lo que iban a perder las provincias. Y ahí quedamos calzados. Entonces dice el Gobierno Nacional, muy bien, me desarmaste el 20% que iba al ANSES, ¿cómo financio el ANSES? Dame el 30% que antes destinábamos a la masa coparticipable para que lo integremos en un 100% al ANSES.
Le dijimos, nosotros no estamos en condiciones de perder recursos, vinimos con la premisa de no perder recursos. Entonces ahí surge otro esquema que es la compensación de la disminución de lo que percibimos por impuesto al cheque. ¿Y eso de dónde surge? ¿De parte de las Tesoro provincias o de Nación? La propuesta, Ajá. no, de parte de las provincias. Nosotros No iban a perder recursos. Nosotros no teníamos que perder recursos. Y si fuimos, nos sacamos el problema del fondo de conurbano, que era una obligación contingente que estaba presente, y la verdad que cada vez más presente. Cuando vimos la foto de Vidal con el presidente de la Corte, habrán hablado de muchas cosas, pero de ese tema también habrán hablado. Entonces, sí, hablaron, yo te lo confirmo, tengo la data. Hablaron del tema y para eso fue Vidal. Y sí. Vidal sabía que tenía la de ganar. Por eso, entonces había esa situación, era preocupante, y si la Corte fallaba, hoy estaríamos hablando de otra cosa, Jorge. Hoy estaríamos hablando de retirar el presupuesto de la legislatura. Ahora, contame cómo le vas a contar a Pepo que va a recibir la guita antes. La verdad que eso también fue, porque nosotros dijimos, ¿cuáles son los argumentos por el cual la provincia de Buenos Aires está desistiendo? Porque se la está compensando con un recurso, ¿no es cierto? Entonces nosotros dijimos, el mismo criterio es para nosotros. Nosotros vamos a desistir contra una compensación a cambio. Y la compensación vino dado por también una propuesta que le hicimos nosotros. Emitan un bono a plazo, estamos emitiendo deuda, emitan deuda para arreglar este problema histórico. Ustedes quieren mostrar al mundo que se termina la litigiosidad en Argentina, que se solucionan las 50 causas que están dando vuelta entre el Estado Nacional y el Estado Provincial. Hagamos el esfuerzo entre todos, porque en definitiva lo vamos a hacer entre todos. Y así fue surgiendo la negociación. Fue punto a punto. Y cuando ustedes hacen esta propuesta, ¿hubo alguna resistencia primero o aceptaron inmediatamente? No, te vuelvo a contar la secuencia. El día martes, en forma individual, la provincia del Chaco reunida con el equipo. Sí. El día miércoles, en el Consejo Federal de Inversión, a las 9 de la mañana, los ministros, 11:30 los gobernadores, hasta aproximadamente esa reunión duró, creo que como hasta las 15 horas, porque en un momento viene Frigerio, porque se le dice a Frigerio, en estas condiciones lo traen a Frigerio. No se firma el acuerdo, en estas condiciones no se firma el acuerdo, entonces en esa instancia va a Frigerio. ver, el Dani estaba dentro de la reunión, ¿verdad? Sí, ¿Vos dónde estabas? Y estábamos haciendo de soporte, estábamos en otra reunión, y cada vez que nos requerían entrábamos. Fuera. Cuando vos lo ves entrar a Frigerio, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Lo que primero se me viene a la cabeza es que las cosas no estaban fáciles, digamos, porque si no, no se va a venir. Y la verdad que Frigerio, en ese sentido, al estar en contacto con los gobernadores territorialmente, fue la persona, yo creo, que manejó el acuerdo también, porque estaba tensa la relación. Habían posiciones muy firmes tomadas, como la de Santa Fe, como la de San Luis, fue irreductible. Yo creo que va a terminar firmando San Luis, porque en definitiva... No le queda otra. En definitiva no sé si no le queda otra, pero me parece que queda muy sola en el contexto, digamos. No, pero aparte sigue negociando. Y sigue negociando bilateralmente. Yo creo porque en definitiva el sendero de disminución de las alícuotas de ingresos brutos es necesario hacerlo gradualmente, ¿no es cierto? Siempre las cosas, digo yo, gradualmente, porque las medidas de shock uno las puede aplicar, pero en otro contexto. Uno puede, cuando la economía crece y se recupera, son buenos momentos para tomar medidas un poco más, pero en un contexto donde uno está corriendo detrás de la caja, ¿no es cierto?, permanentemente, es complicado pensar en medidas de reducción. Y sin embargo, nos comprometimos con esa transición hacia una disminución de la presión fiscal. Las cajas previsionales, ese es para nosotros un punto muy significativo y que pone justicia sobre un tema que veníamos teniendo un tratamiento injusto, porque nosotros venimos de un acuerdo federal del año 92. ¿Qué es lo que se logró para las cajas previsionales, en concreto para la gente? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar para la gente? Para la gente, definitivamente las cosas siguen igual, va a seguir cobrando su jubilación. Para el Estado chaqueño cambian las cosas, porque nosotros estamos afrontando con recursos del Tesoro. Pero la gente va a mantener el 82% móvil. No, la gente acá en la provincia no cambia nada. Acá nosotros dijimos, nosotros no tenemos posibilidad y no queremos modificar nuestro sistema previsional. Acá tenemos una enmienda constitucional del año 2009 que fija, primero establece que el sistema previsional lo administra la provincia, que establece que es el 82% móvil el haber jubilatorio. Bueno, eso hay que decirlo porque se hablaba desde el gobierno nacional
de que no se quería que se mantuviera el 82% móvil en algunas provincias. Nosotros lo mantenemos. Nosotros lo mantenemos el 82% móvil. Reducimos déficit sin perder empleo. Sí. Mantenemos 82% móvil. Cargas previsionales en el control del Estado. Creo que para sentarse en este contexto nacional, en este contexto económico, la guita se recibe antes. Se retira una demanda, pero la plata se recibe antes. Claro. La provincia va a tener antes los recursos. Ya no está la litigiosidad con el tema de conurbano, ya no hay la pérdida de esos 4.000 millones. Me parece, Cristian, que es un cierre de año para tu gestión con unas grandes cocardas logradas. Vas a tener que levantar mucho la vara para el 2018. Te digo que el 2018 esperemos se te va a complicar. tranquilo. No me quiero ir sin hablar del presupuesto y de las letras a nivel internacional. Lo de las letras que me interesa a mí porque me parece un logro en ingeniería financiera que hay que explicarle a la gente para que la gente valore lo que significa una letra a nivel internacional. Pero quiero hablar del presupuesto. ¿Cómo lo ves? ¿Al presupuesto provincial nuestro? Sí. Mira, Jorge, nosotros creo yo que fuimos exhaustivos en la explicación y estamos con nuestros libros abiertos para poder mostrarlos. Nosotros... ¿Hay mezquindad de algún lado? Mezquindad desde algunos diputados. Mira, Jorge, la verdad que el día lunes cuando fui a la legislatura tuvimos un diálogo muy interesante. ¿Estaban todos? No, estaban quienes pertenecen a la Comisión de Hacienda, estaba el diputado por la oposición, estaba Roy Nikic, estaba la diputada Unrau, el diputado Vallejo, estaba el diputado Bey, y por el frente estaba Ricardo Sánchez, Hugo Ságer. ¿Trabalón no estaba? No estaba Trabalón, estaba la presidenta, y fuimos con todo con Betty Bogado, estuvo con el equipo y la verdad que fue un interesante diálogo porque recorrimos varios temas, y uno de ellos fue la posición de la deuda de la provincia. Y ahí nosotros demostramos cuál es la relación deuda-recurso de la provincia, donde estamos con ratios absolutamente manejables. Lo que no quiere decir de que estamos con un cheque en blanco, ¿no es cierto? Nosotros tomamos... Nadie está con un cheque en blanco. No, absolutamente. Nosotros, el número es preciso, el número surge del presupuesto, cuál es la necesidad de financiamiento de la provincia. O sea, no es un número al azar ni el que me parece, es el número que dan las cuentas. Si nosotros no estamos de acuerdo con ese número, tenemos que rever por el lado de los recursos que va a mejorar o por el lado del gasto que vamos a bajar. Háblame de las letras a nivel internacional. Fue Vamos para a tratar nosotros, de ser simple, pero... Sí, para mí, en particular para el equipo de la provincia, fue un desafío enorme. Era la primera vez que salíamos al mercado exterior el año pasado, y salir al mercado externo te genera una serie de requisitos previos, ¿no es cierto? Requisitos previos es tener sistemas de información. Si no está ordenado no puede salir. Sistemas de información, proyecciones fiscales plurianuales, te requiere mejorar tu calificación crediticia. Nosotros tuvimos que tomar 2 calificadoras de riesgo, que guste o no nos guste. Si no pasás por una calificadora de riesgo y no tenés nota crediticia, en el mercado externo directamente no te reciben. Entonces, necesariamente tenés que ir a una calificación, tenés que tener estructura jurídica, tenés que contratar abogado del exterior, porque cuando emitís en el exterior, lo emitís bajo normas, en este caso bajo normas de Nueva York. Con lo cual tenés que contratar estudios jurídicos del exterior, tenés que contratar los estudios jurídicos nacionales, tenés que contratar los bancos que van a hacer la colocación en el exterior. Y aún así eso no era en ese momento aval suficiente, había que seguir avanzando para poder meter la letra. Tenés que tener la autorización del Estado Nacional, que tiene que dar la resolución de autorización de deuda pública para emitir deuda pública. Es decir, es un cúmulo de requisitos donde vos formás un prospecto de 300 hojas, donde tenés que contar la provincia al mercado, a los inversores, tenés que contarle cómo está demográficamente, dónde está situada, a qué se dedica, cuáles son sus potenciales, sus niveles productivos, sus números fiscales. Tenés que armar un prospecto, ¿no es cierto? Un prospecto de emisión. Todo eso es un trabajo que lo hicimos con el equipo de la provincia, Jorge. El valor agregado que queda en la provincia, los recursos humanos
calificado que queda en la provincia, eso es para la provincia. Y eso es lo más rico que nos dejó la experiencia. O sea, hoy tenemos gente preparada para competir en el mayor nivel mundial en el nivel financiero. Absolutamente, para estar a la altura de lo que significa. No son muchas las provincias que están en el mercado externo, son las más importantes. Nos llegan a 7. Y sí, son, mira, 8 son, me comí una. Provincia de Buenos Aires, Capital, Mendoza, me comí Capital. Entonces, es una tarea y nosotros cuando tomamos la decisión de hacerlo, lo hicimos con mucha convicción y significaron muchas horas de trabajo, significaron no parar. Ahora, cuando vas te sentás con Caputo y te dice, el proyecto está bien, pueden salir al mundo. Eso para el Chaco también es una visualización gigantesca. Que la inversión venga del mundo a esta provincia no es un dato menor, ¿eh? Que el mundo tenga la posibilidad de invertir en el Chaco. Como se dice en la jerga, cuando vas a hacer los roadshows, tenés que contar la historia, y tu historia tiene que ser buena. Esa es la clave para que los inversores te compren, digamos. Y fue una muy linda experiencia, Jorge. Yo recuerdo haber viajado a Londres, llegué a Londres. ¿El mejor laburo de tu vida? Fue un laburo muy importante. Sabíamos que dependían muchas cosas del éxito de esa colocación. Y cuando estábamos en Nueva York, recuerdo haber mantenido una conversación con el gobernador y él me dijo, cuando estaba en Nueva York, yo le consultaba y me dijo, hacé lo que tenga que hacer. Y eso fue una confianza muy fuerte. Es muy importante, ¿eh? Sí. Bueno, te quiero agradecer la nota, me quedan 4 minutos, no puse la tanda, pues fuimos derecho. Te quiero agradecer muchísimo esta entrevista. En lo personal, te quiero agradecer de lo humano todo lo que has hecho por este programa todo este año. De verdad lo digo. Y lo tomo de forma personal y lo agradezco como tal. Como un hombre de la política, pero sobre todo como un hombre de bien. ¿Sabes por qué? Porque uno puede criticar, y yo lo he hecho, cuestiones económicas, y las puede debatir con Cristian. Pero si uno tiene cierto criterio y trata de informarse, Cristian sabe que uno puede decir algo equivocado quizás, pero de su leal saber entender, Ocampo es el primero que te lo explica. Me pasó a mí, no solo a Obey. Cuando Ocampo me cuenta lo de las letras internacionales, que yo estaba fuera del aire, yo creo que ni él se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Yo estaba emocionado en mi casa y él me decía, bueno, pero vamos a ver cómo sale. Y yo estaba que me quería, si hubiese sido otra situación, me paraba a abrazarla, te juro. Pero la verdad que es una emoción tener gente. ¿Qué edad tenés? 42 años. 42 años este tipo. ¿Se dan cuenta la carrera que tiene este chabón? Perdón, sé que sos señor ministro, conozco la investidura, pero sos militante primero. Así es. ¿O no? Así es. Así que te lo puedo decir. ¿Se dan cuenta la carrera que tiene este tipo? 42 años tiene. Y no solo es ministro de Hacienda y Finanzas, es el tipo que nos llevó a que los inversores del mundo se interesen en mirar al Chaco, no importa cuánta guita venga. Nos pone en la vidriera mundial. Vos no sos consciente, ¿eh? Mira, Jorge, la verdad que te agradezco lo que decís. La verdad que es muy importante el trabajo. No hay que tenerle miedo a las críticas, siempre son para crecer. Yo escucho, leo, y lo que tenemos que mejorar. No, nosotros, el que cree que lo hace todo bien, creo yo que está equivocado. Tenemos 2 años por delante en la gestión, que vamos a dejar todo para que, como lo hicimos hasta ahora, para dejar todo para que nos vaya un poco mejor. Esta provincia tiene un potencial enorme. Esta provincia no es una provincia inviable, como algunas veces se dijo en algunos lugares. Esta es una provincia que tiene recursos humanos, que tiene recursos naturales, que tiene un sistema financiero importante con el conglomerado que tenemos con fiduciaria, con la bolsa, con el banco, con las sociedades de bolsa en Buenos Aires. Nos vamos a juntar más seguido. Bien. Me queda 1 minuto. Bueno, te agradezco un montón que hayas venido y te espero lo más pronto posible. Realmente para mí y para este programa ha sido un honor tener a dirigente de tu altura. Gracias por todo, de verdad. Bueno, Jorge, te agradezco mucho. Marita. Nos vemos el lunes, Velázquez. El martes. El martes, el lunes es feriado, perdón. Sí, el martes nos vemos. El martes. Qué linda semanita, ¿eh? Ajá. Arrancamos con Obey y terminamos con Ocampo. Todo, Mirá de vos. punto a punto fuimos. Recorrimos el espinel completo. Guarda con algunos que por intereses personales no estén dispuestos a hacer lo mejor para la provincia, ¿eh? El martes desarrollo. Chao, gente. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde. Chao.
De lunes a viernes.